peor. O sea, la misma crisis increciendo. O sea, no creo que fue una crisis en el 15 o en el 16. Esta es la misma que probablemente empezó mucho antes y que viene progresivamente deteriorándose si utilizas criterios medio objetivos de gestión de salud, mortalidad materna, mortalidad infantil, encuestas de hospitales, distribución de medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que tratar de quitar lo subjetivo del análisis, lo político, y tratar de concentrarse en los elementos de medición objetiva, que son los internacionales. Y esto, no hay ninguna que haya mejorado, la verdad. O sea, todas las enfermedades su capacidad de atención se ha mermado, y eso hace que más gente se muera más temprano. En el caso del cáncer, no tienes medicamento para los VIH y empiezas a tener problemas con los pacientes con VIH, no tienes insulina. O sea, hay una serie de cosas que van pasando. O sea, la estructura del sistema de salud se está desmoronando progresivamente, pero llega un momento que el progresivamente no es lineal, sino se hace logarítmico. La interacción entre la desnutrición y enfermedad infecciosa es peor que cada una de ellas por separado. O sea, cuando se juntan, bueno, es muy, muy terrible, y es posible que esa sea la explicación de por qué estás viendo que pasamos de una fase de aumento lineal de la mortalidad, en particular la mortalidad infantil y la mortalidad materna, a una fase logarítmica. Yo creo que un elemento central es la desnutrición, porque de medicamentos siempre hemos estado fallos. Ahorita estamos peor, vamos a estar claros, pero no explicaría un aumento exponencial. El hecho es que ahora un número importante de niños tienen dificultad para conseguir proteínas, y su familia, eso potencia la enfermedad. Entonces, bueno, la enfermedad te trata mucho peor. De una neumonía que solamente se mueren 1 de cada 10, se mueren ahora 3 o 4 de cada 10, lo cual es terrible. La información que hemos tenido, en particular del interior, es que la calidad de las refacciones son muy malas. Hasta ahora no se han entregado las que se dijeron. Ayer teníamos un informe del oriente del país de Carúpano. Entonces, vamos a suponer que fuera buena, ¿okay? Tú tienes un problema de recursos humanos, tienes un problema de programas, tienes un problema de medicamentos y tienes un problema de auditoría del sector salud. O sea, si tú no resuelves los otros problemas, la salud no va a mejorar. Tú puedes poner los mejores hospitales del mundo, pero si tú tienes gente que los atienda, no tienes medicamentos, no tienes logística, no tienes distribución y no tienes financiamiento, bueno, no estás haciendo nada. Yo creo que eso es un atentado, una violación a un derecho humano básico, que es la discriminación. Eso es un apartheid. Yo no tengo carnet de la patria, mis hijos tampoco, entonces mis hijos no se pueden vacunar, ni yo tampoco, no puedo vacunar. Hacemos un esfuerzo muy importante desde el sector académico para tratar de darle sensaciones más objetivas y contenido a lo que está pasando. ¿Qué hacemos? Monitoreamos redes sociales, hacemos análisis Big Data, tenemos redes nacionales de médicos que nos están informando qué es lo que está pasando, y así tratamos de levantar una perspectiva grosera de lo que pasa en Venezuela. También monitorizamos, por ejemplo, esas palabras: Zika, chikungunya, dengue. Ahorita las tres están quietas, tranquilitas, pero ya empiezan a notar que difteria y sarampión empiezan a dar de ruido, pues, ruido nacional. Cuando se estaba discutiendo la ley en el Congreso Nacional, la petición del gobierno para aprobarla es que se le quitara la parte de que era crisis humanitaria, y se le quitó para tratar de que se beneficiaran los pacientes y la cosa pasara. Bueno, a último momento, eso es una historia que los diputados Pizarro y Olivares pueden describir mejor que yo, porque lo vieron en primera persona. Por razones que no tenemos muy claras hoy en día, la bancada oficialista decidió votar que no. La presión de los organismos no gubernamentales, por ejemplo Cáritas, Médicos Sin Fronteras, no ha funcionado tampoco. Yo a estas alturas no soy nada optimista con ese tema. Algunas organizaciones de pacientes están con una idea que puede ser interesante, en tratar de sacar la ayuda humanitaria a la discusión de la agenda política, de la agenda de diálogo, por ejemplo. Yo la verdad no creo, o sea, me parece interesante la idea, pero creo que al final todo tiene que tener la venia del gobierno, mientras el gobierno no entienda que esto es un problema que
que afecta a todos los venezolanos, inclusive a los que apoyan al sector oficialista, no vamos a avanzar. Yo creo que estamos ya en una situación muy comprometida, sin lugar a ninguna duda, la peor crisis del sector salud en la historia republicana de Venezuela. O sea, estos números no los teníamos ni siquiera hace 40 años. La pregunta es, ¿qué tanto más allá? Bueno, mucho más allá podemos llegar. O sea, la situación está mal, pero puede ir mucho peor. Mucho peor que, bueno, la gente no tenga donde atenderse, o sea, que no haya ni siquiera médicos en los hospitales. La pregunta es si eso es consono con un país como Venezuela, que tiene un Producto Interno Bruto, aún con el petróleo como lo tiene, a 8 o 9 mil dólares por persona. Bueno, eso es otra historia. Pues. Es un tema de inequidad. Nosotros deberíamos tener un sistema de salud basado en nuestro ingreso per cápita, comparable con Colombia, por ejemplo. Las enfermedades no saben cuándo es el 31 de diciembre, ¿no? Entonces las enfermedades no se van a parar para empezar el año que viene borrón y cuenta nueva. Esto va a seguir en continuo. Me preocupa mucho malaria, me preocupa mucho sarampión, me preocupa mucho difteria, porque la historia nos dice que son enfermedades que son de muy difícil control una vez que se descontrolan. Lo que más me preocupa es que no veo la intención del Ejecutivo de modificar su ruta de decisiones en el sector salud. Creo que es palpable lo que están diciendo. Ahora el 0800 salud ya otra vez, la pura declaratoria, el gobierno garantiza los medicamentos y no hay medicamentos, el gobierno garantiza el acceso a la salud y no hay acceso a la salud. Entonces al final es pura declarativa. En términos reales no veo mayor cambio. Entonces yo esperaría que aspectos como la desnutrición, que el monitoreo de desnutrición que hace la gente de Cáritas es muy claro que va aumentando. No hay ningún elemento para pensar que se estabilice o va a mejorar. Eso nos va a afectar fuertemente.